Bueno, para los uruguayos el carnaval es una parte de la vida. Igual, mirá que en Uruguay hay un porcentaje muy grande que no le gusta el carnaval. Yo nací en un lugar que se llamaba el Conventillo Medio Mundo, Guarey. Ahí nací y ahí me enseñaban a tocar de mis ancestros. Suscríbete. El carnaval más largo del mundo está en Montevideo y yo estoy aquí para contarlo. Más de 40 agrupaciones desfilaron por la avenida 18 de julio. Así dieron inicio al carnaval más largo del mundo con 40 días ininterrumpidos de fiesta. Miren con quién me encontré. Me impresionó mucho cómo los uruguayos viven y disfrutan el carnaval y no son pasivos ante la fiesta. Es que el carnaval crea una atmósfera de compromiso en todos mucho antes. La venta de entradas, los preparativos de la ciudad, los ensayos. Quizás en estos ensayos entendamos mejor qué significa realmente para los uruguayos el carnaval. Murga se trata de que llegan un ovni o los extraterrestres a la Tierra y llegan a Uruguay y bueno, empiezan a verla y descubrir la cultura y a buscarla. Y bueno, hay una crítica general, hablan de los mundiales, cómo las dictaduras a través de los mundiales taparon la dictadura y pasó en Italia, en Argentina y acá con la Copa de Oro del 80. Y bueno, y lo bueno que están interpretados por lengua de señas, que es lo lindo de esto. Muchas personas del pueblo se convierten en artistas durante la noche, meses antes de la inauguración. En los ensayos refinan sus actuaciones para poder competir en el Teatro de Verano, lugar donde se lleva a cabo el concurso oficial. Hay un extraño planeta al fuego del sol. Estamos en el Teatro de Verano, que es la sede del concurso oficial de carnaval. Y aquí tengo mi entrada. Concurso oficial de carnaval 2023 me costó 350 pesos y no tuve que sacar esta entrada con anticipación, sino que llegué aquí y en el momento, bueno, ya vamos. Pero también me han comentado que en ocasiones se llena tal este teatro que con días de antelación se agotan las entradas. Vamos a ver qué nos aguarda este espectáculo. Se llena cuando vienen los cíngaros, es el día que más gente viene, los parodistas, los cíngaros. ¿Se agotan las entradas? Se agotan ya con mucha anticipación, apenas se largan a la venta, ya se agota el día que viene, la etapa que vienen los cíngaros se agota. El Teatro de Verano es el mayor centro de espectáculos a cielo abierto de la ciudad de Montevideo y pertenece al conjunto de salas de la Intendencia de Montevideo. Este lugar está al servicio del carnaval durante toda la fiesta. ¿Cómo? Fila 19 a 112. Hoy no es el día que más lleno está el Teatro de Verano. Eso sucede porque comenzó la primera tanda
ronda de competición. Dicen que las finales si se pone esto. En el espectáculo del carnaval podemos ver las manifestaciones representativas de esta fiesta popular uruguaya, revistas, murgas, lugolos, parodistas. Y a diferencia de los tablados barriales, en el Teatro de Verano se lleva a cabo la competición. Lo mejor es ver cómo la gente disfruta y te invitan a entrar en contacto con los artistas porque saben que para ti todo es nuevo. El Pedregullo es el espacio donde los conjuntos van a terminar el espectáculo luego de presentarse en el concurso oficial, donde los artistas celebran y comparten la adrenalina con amigos y familiares y con el público. Bueno, para los uruguayos el carnaval es una parte de la vida, sobre todo para la gente que ama el carnaval. De repente no vas a encontrar a todo el mundo que ame el carnaval, pero sí dentro de la idiosincrasia y de la parte popular de lo que es el folclore uruguayo, es una parte muy importante. El carnaval es una cosa que se siente, como decís vos, que se siente muy, muy fuerte en la sangre del pueblo, en la sangre de los negros, en la sangre de la gente de pueblo. Es una cosa muy popular que se da a fin de año, pero que se empieza a trabajar desde muy temprano. Hay veces que el carnaval termina en marzo y ya en julio, en agosto empiezan los grupos a ensayar para el próximo carnaval. La mente está... Entonces no para. No para, no, sencillamente no para, porque la cabeza de la gente que está metida en el carnaval, que ama el carnaval y que forma esos grupos, trabaja muchos meses para esto. Es una cosa que se hace más por sacrificio, por corazón, porque le gusta que por el dinero. Y bueno, y cuando se empieza a ensayar, ya en agosto, en septiembre, con frío, con lluvia, la gente va igual a verlo, porque está esperando todo el año eso. ¡Somos del servicio secreto! ¡No se lo digan a nadie! ¡Estamos buscando al otro! Tenemos información de cuáles son los problemas del país. Y parece que la culpa la tiene el otro. Sí. Bueno, escuchen una cosa antes que nada. En Uruguay descubrí que el carnaval es en esencia contestatario, una protesta constante, un ida y venir de ideas que reconstruyen y defienden al pueblo. No importa quién gobierne, siempre está la crítica, la búsqueda de la verdad popular. Se te caiga un huevo, vinimos a robar de nuevo, las manos a levantar. El carnaval para los uruguayos significa como el son para los cubanos. Está por acá de vuelta. Todo. ¿Cómo se ponen las personas cuando ven la murga? Lo toman tipo hinchadas también, como hay en el deporte, también en carnavales, más o menos así. Sí, es una expresión popular. Digo, Hay muchos sectores igual mirá que en Uruguay hay un porcentaje muy grande que no le gusta el carnaval. Los que estamos en el ambiente sí, pero digo, no es una cosa que digas vos salís a la calle, de 10 capaz que 3 le gusta el carnaval. Digo, no es una... No es algo tan masivo, se ven en los desfiles capaz que sí, pero en el concurso, en los tablados, casi siempre es la misma gente que concurre. ¿Viene mucho joven aquí? ¿Joven? ¿O Joven. sigue siendo la Sí, mediana edad? es más o menos ahí, no es que digas solo jóvenes o solo gente grande, sí es una mixtura. Inauguración, teatro de verano, tablados y el desfile de llamadas, la fiesta popular del Candombe. Durante estas 2 noches en que desfilan 40 comparsas por la calle Isla de las Flores, muchos vecinos alquilan los balcones a locales y turistas que quieren ver la fiesta desde arriba. Lo he disfrutado muchísimo, me han ayudado a cantidad para entrar a ciertas zonas que casi no se pueden entrar, estoy súper feliz, me encanta el resultado y lo he disfrutado infinitamente, así que me verán por ahí, por las calles grabando sobre todos estos temas. Yo acá estoy hace 3 años. Esta va a ser mi tercera llamada. ¿Y tú? Yo estoy hace 8 en la comparsa. Por la pandemia fue un año de que no salimos, entonces esta es mi 7ª llamada. En la pandemia
pandemia no hicieron llamada. No hubo carnaval. No hubo carnaval, no. Fue un año diferente. Fue raro y se necesitó un montón. Fue difícil porque falleció nuestro director. Fue como Emocionante, muy fuerte. emocionante y volver a empezar, volver a ver cómo era todo cine. En esta zona, que es el comienzo de las llamadas, ya se están preparando para calentar los tambores e iniciar todo este espectáculo. Yo nací en un lugar que se llamaba el Conventillo Medio Mundo, Guarey. Ahí nací y ahí me enseñaron a tocar de mis ancestros. ¿Tienes raíces africanas? Tengo raíces africanas. Ah, qué bien. ¿De qué zona? Barrio Sur, de acá de Barrio Sur. La jugás así, si se choca, le vas a hacer tachito. Nada más. Solucionenlo, no se peleen, solucionenlo. ¿Cuál es el tambor que usted toca? Yo toco el tambor piano. El piano. El piano lleva la acústica de lo que es el candombe. El chico es el que toca ella, se llama chico, mantiene la métrica. El pique es la melodía. Hablamos del quinto, de lo que es la parte cubana. El quinto, la clave, la acústica. Nosotros somos una comparsa que se llama de Barrio Sur, de lo que es Guarey. El toque es un tema cadencioso, tiene otro sentido de acústica, de otro sentido de ritmo de tambor. Eso lo que tenés ahí es Palermo, Encina, pero son de La Teja, pero más abajo tenés otro tipo de conjuntos. Es muy diferente, ¿eh? Es muy diferente, totalmente diferente. ¿Usted sabe reconocer ya de qué barrio es por el toque? Totalmente. Son toda una enciclopedia estas personas y lo han aprendido prácticamente, la mayoría según me cuentan, que autodidactamente o en sus barrios, que todo viene de una cuestión tradicional, de familia, de canto. Especialmente son los barrios donde residían en la época de la colonia la raza negra. Entonces, por eso se hace la llamada desde el barrio sur a Palermo. Yo no soy el más indicado porque soy un blanco. Pero el sentido de pertenencia y todo lo que le ha dado a la cultura uruguaya es el candombe. Terminamos este video dedicado al Carnaval Uruguayo, la mayor fiesta popular de este país y del mundo también. 40 días ininterrumpidas de fiesta. Si te gustó este video, si te pareció interesante, yo solo te pido que me des like, actives la campanita de notificaciones y le des a suscribir, porque vamos a estar cada semana subiendo un contenido diferente que estoy segura que te va a encantar. Yo soy Gine Jiménez y como siempre te digo,